En el primer capítulo del libro Manual de Derecho Procesal Administrativo, el autor Manuel Ureta hace mención a que el derecho procesal administrativo es el conjunto de instituciones contenciosas administrativas que buscan la defensa de los derechos de los ciudadanos pues, frente a una entidad pública. Entendiendo esto, pues el autor menciona que el derecho es uno y pues que se divide en varias áreas como el penal, el laboral, el comercial, el constitucional y a su vez hace como plantea una relación entre el derecho procesal administrativo y el derecho procesal constitucional. Entre esta relación menciona que el derecho procesal administrativo tiene sus bases en la Constitución política. Este librito sirve de norma primaria de los ordenamientos jurídicos. Además, la entidad superior en digamos, en el derecho administrativo vendría siendo el Consejo de Estado. Esta entidad ejerce cierto control constitucional en determinadas materias, por lo que este órgano junto con la Corte Constitucional actúan como guardianes del ordenamiento jurídico. A su vez, se puede denotar que los órganos judiciales de lo contencioso administrativo ejercen un control indirecto de constitucionalidad al controlar la legalidad de las actuaciones de las autoridades públicas, pues estas entidades pueden infringir en las normas constitucionales, con las normas constitucionales. A su vez, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de la Corte Constitucional, que defiende la constitucionalidad de las leyes con los términos señalados en la Constitución, la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encarga de mantener las actuaciones de las autoridades públicas dentro de los límites de la legalidad. Entonces, esta jurisdicción se pronuncia sobre la legalidad de los actos, las actuaciones, los hechos u omisiones de las autoridades administrativas y de los particulares que cumplan funciones administrativas. El autor también en este capítulo plantea la relación que hay entre el derecho procesal administrativo y los procedimientos administrativos. El autor menciona que el procedimiento administrativo reglamenta el acto administrativo emitido por la administración, entendido este acto administrativo como la manifestación de la voluntad de una autoridad, de una entidad, podríamos decir. Mientras que en el derecho procesal administrativo se regula el procedimiento del control de legalidad de ese acto administrativo. También el autor en este capítulo plantea una definición de lo que es lo contencioso administrativo y es básicamente un litigio administrativo, controversias entre los particulares y la administración. El autor menciona en su libro Las fuentes del derecho procesal administrativo. Está la Constitución política, que es la base del ordenamiento jurídico y fuente de las otras ramas del derecho. Está la ley, que es como un acto formal del Congreso de la República. Unas leyes, el autor menciona unas leyes que han marcado la evolución del derecho administrativo, procesal administrativo, como lo es la Ley 80 de 1993, que es la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 393 de 1997, que es la Ley del Administrativo, como lo es la Ley 80 de 1993, que es la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 393 de 1997, que es la Ley de la Acción de Cumplimiento, la Ley 472 de 1998 sobre acciones populares y de grupo, y pues el autor menciona muchas más leyes. Otra fuente del derecho procesal administrativo son los reglamentos, los tratados internacionales ratificados por Colombia, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, o el Pacto de San José de Costa Rica. Otra de las fuentes del derecho procesal administrativo son los principios generales del derecho. Estos principios son fuentes de las distintas ramas del derecho, aplicables también al derecho procesal administrativo conforme lo señala el artículo 230 de la Constitución Política, el cual señala que el juez los tenga en cuenta como un criterio auxiliar en sus providencias. Algunos de los principios son el principio de iura novit curia, que significa que probados los hechos le corresponde al juez aplicar el derecho. El principio de congruencia, que significa que la decisión judicial debe ser acorde a lo pedido y a lo probado. El principio non bis in idem significa que solamente se juzga una vez por los mismos hechos. El principio de igualdad no señala que no debe existir cargas especiales sobre el administrado y también el principio de buena fe, que protege pues a los ciudadanos frente a los desvíos de poder. Los principios generales del derecho, según el autor en el libro de Manual de Derecho Procesal Administrativo, constituyen como un criterio auxiliar que le permite al juez una mejor administración de justicia. Otra de las fuentes es la jurisprudencia. Esta es fuente del derecho procesal administrativo por la fuerza que se da al presidente judicial y la obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación. Básicamente, esto es como un pequeño resumen de lo que señala el autor Manuel Ureta en su libro Manual de Derecho Procesal Administrativo, como las nociones generales sobre el derecho procesal administrativo.
En el capítulo segundo hablamos un poco más sobre los sistemas de control de legalidad y la existencia o no de un juez especializado, donde es posible encontrar dos orientaciones procesales muy importantes para este tema. Por una parte tenemos el sistema de derecho romano-germánico, que se caracteriza por ser un derecho escrito, creado únicamente por el soberano y en donde la conducción al proceso se da por parte del Estado en un tratamiento igualitario a las partes. Por otra parte encontramos el common law, que se basa en una esencia procesal y jurisprudencial, donde la conducción del proceso se da por parte de las partes y en un proceso de igualdad de condiciones. Estudiando un poco más el derecho aplicable al tema, es posible resaltar que la existencia de un juez especializado se da dependiendo de los antecedentes históricos de cada país. Allí encontramos dos ejemplos, el francés y el colombiano. En el primero, el juez se ubica fuera de la jurisdicción ordinaria, actuando con plena autonomía, mientras que en el segundo, a pesar de que su existencia es fuera de la jurisdicción, muchas veces sus actuaciones se ven inmersas en la jurisdicción ordinaria. Para profundizar un poco más en el tema, podemos hablar de la dualidad de autoridades en Francia. Como ya lo habíamos mencionado, el juez especializado se encuentra fuera de la jurisdicción ordinaria. Él es quien vela por el respeto de la legalidad y de las actuaciones y omisiones de la administración o de las autoridades públicas. Esto se da bajo la evolución institucional del país, ya que en la Revolución de 1789 los revolucionarios buscaron evitar el entorpecimiento del desarrollo de la actividad administrativa. Con la promulgación de la Ley 16 de 1790, en su artículo 13, se separaban las funciones judiciales de las administrativas, lo que fue llamado como el principio de la separación de poderes. Es aquí donde encontramos la creación del Consejo de Estado, en la Constitución Consular del año octavo de la Revolución. Se le da como tal la función de cuerpo consultivo, donde se busca que redacte proyectos de ley y reglamentos para resolver los problemas que surgen en materia administrativa. En el año 1782 recibió la justicia delegada, que era una autoridad plena para resolver asuntos entre la administración y los administrados. En cuanto a la organización de la jurisdicción administrativa en Francia, encontramos que está integrada por varios órganos. En primer lugar está el Consejo de Estado, que es el órgano supremo que resuelve todos aquellos recursos de casación y aquellos asuntos como un juez de instancia. Además, es importante resaltar que tiene funciones consultivas. Están también las Cortes Administrativas de Apelación, los Tribunales Administrativos del Departamento y las Jurisdicciones Administrativas Especiales. A su vez, encontramos algunos países como ejemplo, en donde está Alemania, en donde el derecho administrativo se institucionalizó a partir del Estado de Derecho dentro de su ordenamiento, y encontramos la jurisdicción ordinaria, en donde está civil y penal, la administrativa, la financiera, la laboral y la social. Según la Ley de Justicia Administrativa, la vía jurisdiccional administrativa procede en los litigios de derecho público, que no sean de naturaleza constitucional. También encontramos a España, en donde el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno y en donde la jurisdicción contenciosa administrativa es el juez especializado, el que está dentro de los cuadros de la jurisdicción ordinaria. También encontramos a Italia, donde la jurisdicción de lo contencioso administrativa es un mecanismo de protección a los intereses legítimos. En sus órganos vemos al Consejo de Estado, que está dividido en secciones y tiene funciones consultivas y jurisdiccionales. Asimismo está el Consejo de Justicia Administrativa y los tribunales administrativos regionales. También encontramos a México, que tiene una estructura federal, donde la justicia de lo contencioso administrativo busca realizar un control externo de legalidad de las actuaciones de las autoridades. Estudiando un poco más la contraposición de la dualidad, encontramos la unidad de la jurisdicción, donde hay sistemas como el de Gran Bretaña, quienes desconfiaron totalmente de las jurisdicciones especiales y confiaron en que un juez común podía proteger las libertades individuales. De allí el common law, que es como ese derecho común aplicable de igual manera a todos los ciudadanos. Nace el sistema rule of law por Dicey, que asegura un sometimiento de los sujetos públicos y privados a un juez de derecho común. Sin embargo, el aumento de los conflictos entre la administración y los ciudadanos hizo necesario el desarrollo de un mecanismo de control especializado. Es allí donde vemos el caso de Estados Unidos, que tenía una perspectiva muy diferente a la de Francia, ya que para ellos los órganos de administración debían limitarse a ejercer precisamente eso, funciones administrativas. Todo se basaba en el estudio de las agencias administrativas, donde ejercían funciones reglamentarias y de resolución de disputas. Estas eran controladas por el principio de la inmunidad de la soberanía, y de ellas hacían parte los jueces administrativos, que como tal no ejercían funciones jurisdiccionales, sino que tomaban decisiones en primera instancia. Es así como de esta manera recorremos por diferentes países los sistemas administrativos y de la jurisdicción contencioso administrativa. Muchas gracias.